Buenos días, el día de hoy, 7 de mayo, a 2 días de haberse conmemorado un aniversario más de la Batalla del Puebla, que elevó el nombre de México a nivel internacional por el heroísmo del general Zaragoza y de los combatientes, incluidos los indios acapuastlas que lucharon al lado del ejército mexicano en ese momento, para derrotar al ejército imperial más poderoso del planeta en ese tiempo. A 2 días, el presidente reafirma los principios de soberanía nacional y de amor a nuestra patria. Y esta reafirmación la hace porque dio a conocer precisamente una nota diplomática que envió a la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, derivado de que el día de ayer una periodista de una revista Contralínea hizo una denuncia de cómo agencias del gobierno norteamericano financian a grupos extremistas, digo extremistas porque son de la extrema derecha, que practican, digamos, su ideología del desprecio a los más humildes, son profundamente machistas, individualistas, racistas, discriminatorios, etcétera, y que están atacando de manera sistemática al gobierno mexicano. Entonces, el presidente hizo varias puntualizaciones muy importantes el día de hoy y repito, vamos a ligarlo con este espíritu nacionalista de amor a la patria y de defensa de la soberanía nacional que hace 2 días quedaron de manifiesto cuando nuestro ejército y el pueblo derrotaron al ejército intervencionista de Francia en aquellos años. El presidente, ante preguntas de reporteros, dijo lo siguiente: esta acción que toman algunos organismos del gobierno norteamericano evidentemente que es injerencista, porque a sabiendas de que estos grupos, sobre todo el que maneja Claudio X González, Mexicanos contra la corrupción, que como bien dice el presidente, mexicanos a favor de la corrupción, porque defienden los privilegios de los grupos que se beneficiaron en el periodo neoliberal, este grupo recibe financiamiento de organismos del gobierno norteamericano. Entonces, evidentemente que los que financian a mexicanos contra la corrupción saben cuáles son las formas de actuar de este grupo y de los otros grupos que financian. Si no, no los financiarían. O sea, sería como ilógico pensar que alguien está dando recursos económicos o apoyo económico a grupos determinados para desarrollar sus actividades en otros países y no supieran cuáles son las actividades que realizan esos grupos en los otros países. Por eso el presidente dijo que esta acción de estos organismos de los Estados Unidos de Norteamérica, del gobierno norteamericano, desarrollan una acción injerencista en la vida interna de nuestro país. Están interfiriendo y además alentando a estos grupos que combaten abiertamente con mentiras, con calumnias, con fake news al gobierno que encabeza el presidente de la República. Hay una diferencia muy grande entre grupos opositores, o sea, en México hay libertad de expresión, libertad de manifestación, pero una cosa es esa libertad y otra es el abuso que llega a la calumnia, al insulto y no nada más a eso, sino a ir creando condiciones que puedan en un futuro no lejano, según el criterio de ellos, echar abajo el gobierno de la Cuarta Transformación. Claramente que es una política injerencista, pero también ligado es una política intervencionista. O sea, están interviniendo, apoyando a grupos que políticamente utilizan, repito, las fake news, las calumnias, para golpear a un gobierno que además fue legítimamente electo por la inmensa mayoría de los mexicanos que acudimos a las urnas en el 2018. Pero el presidente dijo algo más, aparte de ser esta una actitud injerencista y una actitud de intromisión en la vida interna de nuestro país. Dijo también que estas actitudes que desarrollan estos grupos financiados por algunos organismos del gobierno norteamericano también es golpista. Y fíjense, dijo el golpismo. Dice, no es a veces el golpismo tradicional
que generalmente lo llevaban a cabo pues los ejércitos, porque afortunadamente en México el ejército mexicano en este periodo de la 4T pues está fortaleciendo su origen y es pueblo uniformado, como dice el presidente de la República. Pero el golpismo ya vemos ahora que se da también, pues como se acaba de dar hace un poco más de un año en Bolivia, a través de violentar la Constitución previa campaña en los medios de comunicación. Entonces el presidente dijo, las condiciones para el golpismo se van creando con el apoyo de gobiernos extranjeros, que adicionalmente eso ya es traición a la patria, pero también se van creando con el apoyo de los medios de comunicación o de la mayor parte de los medios de comunicación. Y ese es el cuarto concepto, traición a la patria. Es decir, si hay mexicanos que se presten a las acciones intervencionistas, injerencistas y golpistas, pues lo que están haciendo es traicionar a la patria. Ese es el tema. Y además ese es un delito que hay que profundizar, porque si el presidente hoy detalló estos conceptos para llegar al tema de traición a la patria, pues no podemos permitir eso, porque es un delito y eso se atenta contra la nación mexicana, contra nuestra patria. Y recordó también el caso de Claudio X González, cuando organizó una reunión donde invitó a varios que luego formaron este grupo Va por México, que hemos dicho siempre van por el dinero de México, donde dieron a conocer unas tazas donde decían, o refiriéndose al licenciado López Obrador, o lo dejamos sin la Cámara o nos deja sin país. Más bien el lema es, o lo dejamos sin la Cámara, se refieren a la Cámara de Diputados, o nos deja sin el dinero del país. Porque el presidente recordó que la lucha esencial de estas gentes es controlar el presupuesto nacional. Por eso en estas elecciones que están a poco menos de un mes de realizarse en México, pues el tema fuerte es ver quién va a tener mayoría en la Cámara de Diputados. Porque el presupuesto solamente lo aprueba la Cámara de Diputados, no lo aprueba la Cámara de Senadores, a diferencia de la Ley de Ingresos, que esa sí la aprueba la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pero el presupuesto solo lo aprueba la Cámara de Diputados. Entonces a estos grupos que han ido perdiendo sus privilegios, que ahora sí tienen que pagar impuestos que antes no pagaban, o que ahora ya no les regresan impuestos como antes se los regresaban, todo eso tiene que ver con el presupuesto del país, pues quisieran ellos tener mayoría en la Cámara de Diputados para desde ahí volver a obtener los privilegios que tuvieron en el periodo neoliberal. Por eso es la situación de una lucha muy intensa. Pero en el fondo de lo que planteó el presidente es que se envió la nota diplomática y allí además ha aparecido ahora en los medios pues algunos, y sobre todo en la investigación que hizo la revista Contralínea, algunos otros grupos que se han mostrado muy envalentonados contra el presidente de la República, como hace un mes aproximadamente este grupo Artículo 19 o Mexicanos contra la Corrupción, que reciben millones de dólares anualmente para ejercer esa acción de calumnia, de desinformación y de fake news contra el presidente de la República. Y ese es uno de los elementos que en todos los golpes, y por eso el presidente dice es una actitud golpista, que se han dado, ya sea golpe blando o golpe duro, pues es calentar los medios de comunicación, después calentar las calles y después promover la salida de los gobiernos que no son favorables a los intereses, sobre todo de las grandes empresas transnacionales. Esta actitud injerencista, digamos, uno de los historiadores que mejor la documentó del gobierno norteamericano fue Gregorio Seltzer. Gregorio Seltzer escribió un libro de varios tomos donde él documenta que desde la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica hasta, digamos, antes de que concluyera el periodo neoliberal, documentó más de 8,000 intervenciones o acciones intervencionistas del gobierno norteamericano en América Latina. Y ahí están, unas son intervenciones militares directas, como la que hicieron en Panamá
para apresar al presidente de Panamá, que costó la vida de 10,000 panameños, o la intervención que hicieron en la República Dominicana también, o la intervención que hicieron con los gobiernos del Cono Sur en el periodo de la década de los 70s, 80s todavía, el Plan Cóndor entre Chile, Brasil, Argentina y Uruguay para extraditar a opositores de estos gobiernos, regresarlos a su país, sabiendo que ahí lo que les esperaba era esencialmente la muerte o la desaparición. Y así podríamos ver, no se diga con Cuba, en Panamá ya lo dijimos, en Nicaragua cuando Sandino luchaba por la soberanía de Nicaragua, uno a uno todos los países, y en México pues no se diga, cuando nos arrebataron más de la mitad del territorio nacional. Hoy, sin embargo, las condiciones internacionales han cambiado y el presidente de México lo que ha hecho es un llamado respetuoso al gobierno norteamericano para que, dada la nueva reconfiguración que se está gestando en todo el planeta, América del Norte, dice el presidente de la República, América del Norte pueda resultar competitivo, sobre todo, él dice, en relación a lo que está pasando sobre todo en Asia, con el desarrollo impresionante desde el punto de vista económico, financiero, militar de China, por ejemplo, y también de Rusia y de la India, y etcétera. Entonces, el presidente de México lo que ha planteado con el gobierno norteamericano es una política diferente que le puede ayudar tanto al gobierno y al pueblo norteamericano como al gobierno y al pueblo de México. Esa política que ha planteado el presidente se basa fundamentalmente en el hecho de que Estados Unidos, para desarrollarse y ser competitivo, necesita mano de obra, sobre todo joven, y esa la tiene México y América Central fundamentalmente. Entonces debe establecerse una relación de colaboración y cooperación mutua, pero no subordinada como lo hicieron los gobiernos entreguistas en el periodo neoliberal, sino una colaboración basada en el respeto mutuo y en beneficios mutuos para ambos pueblos o ambos países, con la intervención de ambos gobiernos. El presidente Biden, de acuerdo al discurso que planteó en los Estados Unidos, progresista avanzado, y de acuerdo también a la reunión que hoy se tuvo con la vicepresidenta de Estados Unidos, pensamos que puede también influir para generar o ayudar a generar una nueva relación mutuamente respetuosa con el gobierno mexicano, con nuestro país, con nuestra nación, pero además basada en la cooperación para el desarrollo y no en el injerencismo o en la imposición de políticas que solamente han beneficiado a las grandes empresas transnacionales, ni siquiera al pueblo norteamericano. Entonces, en este nuevo ambiente es posible y deseable que el gobierno norteamericano haga una revisión precisamente de la función, que además lo saben, que han estado jugando estos organismos dependientes del gobierno norteamericano, de financiar a ONGs o grupos opositores en otros países cuando las políticas de esos países o de esos pueblos no coinciden con la política de los Estados Unidos de Norteamérica, que en el fondo ni siquiera es la política, repito, del pueblo norteamericano, es la política de las grandes transnacionales y de los grandes consorcios. Entonces, en este ambiente nuevo y sobre todo en la posición muy clara, respetuosa pero firme del presidente Andrés Manuel López Obrador, es que se puede dar en este ambiente y en esta relación bilateral derivada ahora de la firma del Tratado de Estados Unidos-México-Canadá, el gobierno norteamericano puede hacer una revisión de la función de estos organismos y sobre todo en el trato con México, porque el trato que el presidente López Obrador está dando al gobierno norteamericano es un trato respetuoso, totalmente respetuoso, y queremos la reciprocidad. Ahora, en este tema, como dijimos la vez anterior y hoy queremos repetirlo, ha habido, por ejemplo, embajadores norteamericanos que han entendido cuál es la lucha del pueblo de México, cuál es la lucha legítima por lograr nuestra cabal independencia y mantener relaciones de respeto mutuo con la potencia del norte. Y vale la pena citar, por ejemplo, dos casos. Uno de ellos es, que ya lo ha dicho el presidente,
Cuando estuvo gobernando en México el presidente Lázaro Cárdenas, el embajador Daniels, fíjense lo que dijo este embajador norteamericano. Dice, refiriéndose a las empresas contratistas para la explotación de petróleo antes de la expropiación petrolera, este embajador Daniels afirmó lo siguiente: estos consideran que los mexicanos nacieron para enriquecer a los extranjeros y que Dios puso la riqueza en el subsuelo para aumentar las fortunas que se encuentran en los cofres de los explotadores y los concesionados. O sea, eso es un pensamiento avanzado. O sea, describió bien el embajador Daniel de los Estados Unidos en el periodo del general Cárdenas esa actitud de estos grupos que tenían las concesiones para la explotación de petróleo. Fíjense, muy claramente, otros podrían decir, los grupos de la derecha podrían acusarlo hasta de comunista, porque hablar de explotadores y hablar de que Dios puso la riqueza en el subsuelo mexicano para aumentar las fortunas que se encuentran en los cofres de esos explotadores y concesionados, pues dirán, no, se espanta a la derecha. Pero esa declaración es una declaración progresista, positiva, derivada también del conocimiento de la lucha que nuestro pueblo ha dado para obtener su plena independencia. Hay otro ejemplo que hemos citado y vale la pena citarlo porque ahorita pues, se va a estar discutiendo en los medios las bases de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos de Norteamérica, y voy a permitirme leer también en el periodo de la Revolución Mexicana, ya lo he hecho en otras ocasiones, pero vale la pena reiterarlo, de esta guía práctica de formación política, las palabras que tuvo John Lead, que fue un enviado especial del gobierno norteamericano en el periodo de la Revolución Mexicana. Y él, también entendiendo la idiosincrasia de nuestro pueblo, planteó lo siguiente. John Lead dice, después de visitar al pueblo, en su obra titulada El pueblo mexicano, John Lead, cumpliendo su misión difícil y peligrosa, no dejó de hacer observaciones que, provenientes de él, tienen indudable importancia, y afirmó lo siguiente: si patriotismo significa amor al país, él afirma, creo puede decirse con verdad que ningún pueblo del mundo tiene un amor más intenso a la tierra nativa que las masas del pueblo mexicano. O sea, esas palabras siguen siendo vigentes. O sea, el pueblo de México es un pueblo extraordinario, como lo ha dicho el presidente. Lo que faltaba es romper las cadenas de dependencia y de sumisión al modelo neoliberal y a esa política de degradación moral y material para nuestra patria. Entonces dice también John Lead, solo hay una clase de mexicanos a quienes se puede acusar de falta de patriotismo. Esto ahora lo ligamos con Claudio X González y algunos de los que se reúnen con él y algunos de los que integran este grupo de mexicanos contra la corrupción y de artículo 19 y otros más que reciben estos recursos para estar atacando al gobierno de López Obrador. Dice Luis Lin, solo hay una clase de mexicanos a quienes se puede acusar de falta de patriotismo. Él la llama la aristocracia propietaria, y son estos, parte de la Coparmex también. Estos dividen su tiempo entre los lugares de diversión de Europa y el Jockey Club de México durante la temporada de toros. No revelan interés ninguno en el bienestar del pueblo mexicano. Bueno, pues aquí también está Germán Larrea, que no, precisamente no reveló ningún interés por el pueblo mexicano, por los mineros que perecieron en la mina Pasta de Conchos. Pero repito, no revelan interés ninguno en el bienestar del pueblo mexicano, no más que si fueran accionistas extranjeros de minas mexicanas. Esta clase fue la que se empeñó e hizo fracasar al gobierno de Madero y fomentó y dio fondos a la contrarrevolución que culminó con su asesinato, con el asesinato de Madero. Pero también agrega John Lead, y también es como que apropiado para este momento, dice lo siguiente, se cierra aquí la frase: el pueblo mexicano vive en un país rico y hermoso,
Creo que es un pueblo que tiene en sí grandes promesas. Ha sufrido vicisitudes que nosotros, los norteamericanos, no conocemos. Creo que sobre ellos comienza a surgir la luz de un nuevo y mejor día. Eso es exactamente hoy también vigente. Sobre el pueblo de México empieza a surgir, como dice, la luz de un nuevo y mejor día, precisamente con la 4T encabezada por el presidente de la República. Entonces la lucha es muy intensa, pero repito, esto no es la lucha que queda encerrada en las fronteras nacionales, esto está trascendiendo hacia afuera. Y entonces aquí se puede definir una situación histórica muy importante en las relaciones exteriores entre México y el gobierno norteamericano. Finalmente, en todo esto también pues está inmerso el tema de la corrupción. Aquí el presidente, fíjense, de estos intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, de derecha, que alientan la traición a nuestra patria, como es el caso, por ejemplo, de Aguilar Camín. El presidente puso el ejemplo, Aguilar Camín. Bueno, Aguilar Camín pues estuvo ligado a Salinas de Gortari, pagado por Salinas de Gortari, según lo expresó el presidente. Cuando llega a Zedillo y hay una ruptura con Salinas de Gortari porque incluso su hermano va a la cárcel, entonces Aguilar Camín se liga pues ahora con el nuevo rey. Muera el rey, viva el rey, es el lema. Y entonces Salinas se enoja y hoy el presidente dio a conocer que en una entrevista que le hicieron a Salinas, él detalló los cheques que le pagaba a Aguilar Camín. E incluso, no recuerdo si en esa misma entrevista o en otra, Salinas se ufanaba de decir, bueno, díganme quién, pues allí te había cheques para chayoteros, periodistas, intelectuales orgánicos al modelo neoliberal, académicos, dirigentes sindicales, dirigentes políticos, y le preguntó quien lo entrevistaba, bueno, ¿y para AMLO? Dice, bueno, no hay cheques para AMLO, dice, no tenemos, por eso precisamente AMLO es un peligro según las expectativas de Carlos Salinas de Gortari. Entonces esto está lleno de, además sabemos que, o intuimos que esos fondos que reciben, como lo han recibido en otros países, de organismos del gobierno norteamericano, una parte se lo roban también, o sea, ni siquiera lo utilizan para los fines que ellos informan que están utilizando. O sea, todo está lleno de corrupción. Y por eso el licenciado López Obrador tiene razón cuando dice que el problema principal que afronta nuestro país es el tema de la corrupción. Tocó lateralmente ahí, por ejemplo, cómo se utilizó la banca de desarrollo en México para dar crédito no a la pequeña empresa, a la mediana empresa o a las empresas productivas, sino a grupos de interés ligados también a los intereses y en simbiosis con las posiciones de los gobiernos neoliberales en turno. También ahora que estamos en campaña sacó otro tema, tarjetas, como recordamos las famosas tarjetas Monex, de ese fraude tan escandaloso que se hizo en el 2012 cuando llegó Peña Nieto a la presidencia. Bueno, hoy se siguen las prácticas, un candidato ya de alguno de los partidos conservadores está entregando igual tarjetas y ahí está el INE, no dice nada y ya es público. Entonces tenemos en contra precisamente a los que golpean a la democracia con sus decisiones arbitrarias y además interesadas, que es precisamente el Instituto Nacional Electoral. También el Instituto Nacional Electoral debería estar viendo de estas partidas que recibe, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, y como ellos están coordinando acciones con algunos de los partidos que están interviniendo en las elecciones que se van a desarrollar el 6 de junio, cuánto de ese dinero no se está canalizando también para las campañas electorales, lo cual sería un delito. O sea, hay materia para que se investigue toda esta situación. Pues miren, la lucha sigue, como hemos dicho, pero nosotros estamos muy claros que solo hay dos caminos en este momento. O sea, los mexicanos no podemos estar pasivos o de brazos cruzados cuando vemos que nuestra patria está en peligro por los intereses mezquinos de una minoría que quiere seguir disfrutando de sus privilegios, y por eso exhortamos nuevamente a todos los que nos escuchan a apoyar cada vez con más firmeza esta posición digna
patriótica del presidente de la República, de amor profundo a nuestro pueblo y a nuestra patria. Y te invitamos a que nos des tus comentarios en el Facebook o que te suscribas a nuestro canal de YouTube o ambas cosas. Te deseo que pases muy buen día.